Paz, hermanos, Dios los bendiga. Los saluda su hermano Ramón de acá de la Casa de Oración Iglesia Evangélica Pentecostal de Jesucristo Salvador. Una vez más, agradecido a Dios en este día de domingo que podemos estar en este lugar para a través de estos medios poder llegar con la palabra a su vida. Que Dios les bendiga, damos gracias a Dios, vamos a hacer una oración a nuestro Dios, vamos a invocar el nombre que es sobre todo nombre para que a través de esta oración usted pueda recibir. Ahí lo invito a orar. A invocar el nombre de Cristo. Si está pasando alguna dificultad, sepa que Dios lo ama, que Dios está con usted, que Dios no lo abandona ni lo va a abandonar jamás. Amén. Sepa que la presencia de Dios está con usted para bendecirlo, para ayudarlo, para fortalecerlo, para darle fuerza nueva, para renovarlos en la fe, en el nombre de Jesús. Que Dios lo bendiga, hermano, hermana, amigo, amiga, y a todo aquel que pueda tener acceso a este video. Que Dios lo bendiga, amigo, amiga. Si todavía no aceptaste a Cristo o simplemente te invitaron a ver esto, que Dios te fortalezca, que Dios te llene de gracia. En esta hora hay un Dios que te ama, que dio su vida por vos en la cruz del Calvario y se llama Jesús, el Hijo de Dios. Amén. Y este Dios resucitó y vive, está sentado en el tercer cielo, a la diestra del Padre. Dice la palabra de Dios, intercede por nosotros. Mira qué maravilla. Él intercede por nosotros ante el Padre Celestial. Así que hay una cobertura maravillosa celestial a favor tuyo en esta hora. Así que te animamos a que la reciban en el amor de Cristo. Padre, en el nombre de Jesús, invocamos el nombre de Cristo, que es sobre todo nombre, para pedirte la bendición en el nombre de Jesucristo para todos aquellos que puedan tener acceso a este video, Señor, que reciban la bendición de Dios en cualquier parte de la tierra donde se encuentren, en el nombre de Jesús de Nazaret. Bendito sea Dios, porque nuestro Dios es omnipresente, está en todas partes. Ahí donde estás en este momento, en ese país, en ese lugar, en el nombre de Jesús, levanta tus manos al cielo, invoca el nombre de Cristo Jesús, que sobre todo nombre, y algo maravilloso va a pasar en tu vida, a tu alrededor. Dios va a bendecir grandemente tu casa, tu hogar, tu familia, tu vida. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a pisar la serpiente en esta hora en el nombre de Jesús. Vamos a pisar el escorpión con la autoridad del Cristo vivo. Bendito sea su nombre. En el nombre de Jesús, con la autoridad del Espíritu Santo de Dios, reprendo toda brujería, hechicería ahora mismo. En el nombre poderoso de Cristo, espíritu de brujería, hechicería, fuera en el nombre de Jesús. Suelta esa vida ahora mismo. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Reprendo toda obra de magia, hechicería, ocultismo, idolatría, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Libera esas mentes, Señor, libera esos cuerpos enfermos. Levántalo, reprendo esa fiebre ahora mismo, en el nombre de Jesús de Nazaret. Suelta ahora mismo, en el nombre poderoso de Cristo. Bendito sea Dios Todopoderoso. Reprendo esa fiebre ahora mismo, en el nombre de Jesús de Nazaret. Libera a esa persona que está postrada con fiebre. Bendito sea el nombre del Señor, Dios Todopoderoso, a la gloria y el imperio por siempre y para siempre. Libera a los cautivos del tabaquismo, libera a los cautivos, bendito sea el nombre del Señor, del alcoholismo, la drogadicción, la prostitución, la delincuencia. Corta, Señor, esa maldición de su vida, libéralos para la gloria de Cristo. Sánalos, reprenda las enfermedades infecciosas, enfermedades en la sangre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Sobrepeso ahora mismo, en el nombre poderoso de Cristo. Reprendo toda esa enfermedad ahora mismo. Ahora, Padre, para la gloria de Dios, glorifícate, Señor, en esa vida. Toca esos cuerpos enfermos, libéralos ahora, Padre Santo, en el nombre de Jesús de Nazaret. Tuya la gloria y el poder, en el nombre de Cristo Jesús, porque yo no puedo estar allí, pero tú sí, porque tú eres Dios, tú eres todopoderoso. Tú eres omnipresente, para ti no hay nada imposible, no existe la distancia para ti, mi Señor. En el nombre de Jesús declaro victoria sobre toda fuerza del enemigo y sobre toda fuerza del mal. En el nombre de Jesús dice tu palabra que por tus llagas fuimos nosotros sanados. En el nombre de Jesús, amén y amén y amén. Y en tu nombre echamos fuera todo espíritu inmundo ahora mismo, para la gloria de Dios, amén y amén. Gloria al Señor. Dios te bendiga. Ahí donde estás puedes decir gloria a Dios, declararte sano, amén, porque estabas con fiebre, gloria a Dios. Hay una persona de piel morena que estaba con mucha fiebre y quiero decirte que cree, levantate en el amor de Cristo, que algo maravilloso pasó. Amén, que Dios te bendiga, damos la gloria y la honra al Señor. Gracias Jesús, porque Dios es bueno, porque para siempre es su misericordia. Amén. Amados hermanos, Dios les bendiga. Creo que todavía hay que seguir con el uso de no se olvide el tapaboca. Si sale, si va a reuniones, amén, sociales, si tiene que trabajar, si tiene que viajar, si tiene que estar entre personas ajenas a su círculo familiar, bueno, no se olvide que las
autoridades recomiendan que usted use el tapabocas. Amén. No se olvide de enseñarle a su familia a higienizarse con el alcohol. Amén. Esto es importante porque, bueno, eso lo marcan las leyes y tenemos que obedecer. Esta pandemia no es local, es mundial. Usted va a ver todos los días en los noticieros cientos de personas mueren en distintos países, en distintos lugares. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces nosotros, como creyentes, como hijos de Dios, debemos dar el ejemplo a la sociedad. Gloria a Dios. Tenemos que dar el ejemplo a la sociedad del respeto que tenemos que hacer ante el mundo. Porque nada más ni nada menos que el Señor nuestro Dios nos lo enseñó. Así que, gloria al Señor, respetemos las leyes. Quiero informarle al Ministerio de la Iglesia Pentecostal de Jesucristo Salvador que hemos tenido una reunión. Yo creo que el informe ya llegó, en donde, ya van muchos meses de pandemia, muchos meses de restricción, y bueno, hemos tenido bien acá el Consejo de la Iglesia de abstener nuestras 3 semanas que faltan para terminar el año, de hacer reuniones y no poner en riesgo a nuestros hijos, no poner en riesgo a nuestros mayores que se van a ver impedidos de acercarse a la ley. Si yo abriera la iglesia, como algunos ansiosos estipulan por allí, no podrían venir los mayores de 60 años, y si alguno viniera y se contagiara, no podemos poner los niños son portadores del virus, pero no les hace daño, pero sí pueden contagiar a sus abuelos y pueden llevar un problema muy grave a sus abuelos o a sus mayores. Entonces, haciendo caso a las autoridades que puso Dios en nuestra nación, hemos tomado decisión de abstenernos estos 3 meses. Amén. Así que bueno, cuando las autoridades ya digan que podemos abrir, entonces vamos a abrir. Gloria a Dios, porque las autoridades no las puso, sino las puso Dios. Dios puso las autoridades. Amén. Así que nosotros debemos respetar las autoridades. Gloria a Dios. Quería compartir una palabra en el libro de Jueces. Dios los bendiga, mi hermano, mi hermana, en el amor de Jesucristo, siempre con la palabra. He conocido a algunos que han brincado a otra iglesia siguiendo a gente desordenada. Bueno, que Dios los ayude, gloria a Dios. Nosotros hemos tratado siempre en mi persona ser responsable, porque tengo detrás una congregación que no la puedo llevar al error, una congregación que no la puedo llevar a faltar ante la sociedad, porque Dios nos mandó a ser ejemplo, a ser luz de la sociedad. Entonces no podemos transgredir las leyes. Somos los primeros que tenemos que sujetarnos como cristianos, no como los testigos de Jehová que no hacen transfusión de sangre, no como los testigos de Jehová que ignoran las leyes terrenales y están en falta ante Dios. Así lo dice la Escritura. Y nosotros no vamos como esta hermana que me decía que le diga al pueblo que no se vacune. Yo no soy quien para decirle al pueblo que no se vacune. Cuando una mujer, en este caso, pare un hijo en el hospital, le dan una libreta donde allí tiene que anotar, vacunar a su hijo de los coronavirus que pululan por la tierra, del sarampión, de la BCG, de esto y de lo otro. Todos son coronavirus. Entonces, hermana, vos que aconsejás que no se bauticen, no se vacunen, ¿qué pasaría si vos no vacunas a tu hijo? Estarías en falta ante la ley y estarías poniendo en riesgo la vida de tu hijo. De hecho, ningún instituto te lo recibe si no tiene el plan de vacuna completo. Y vos me querés venir a decir a mí que te diga al pueblo que no se vacune, porque le van a poner el chip. Tenés que leer la Biblia. Cuando la iglesia se vaya, entonces van a ser, amén, sellados. Y el que no se selle, para poder comprar y vender, va a tener problema acá abajo. Por eso te tenés que ir antes que, amén, cuando venga Cristo, te tenés que ir en el arrebatamiento. No te tenés que quedar acá. Porque si te quedas acá, vas a tener que dejarte poner ese chip que vos decís, para poder comprar y vender. Pero como a veces el desorden, muchos son desordenados, se hacen pastores a sí mismos y no le enseñan a la grey lo que dice la palabra de Dios. Y no están haciendo reuniones, están haciendo juntaderas, poniendo en riesgo la vida de los mayores y de los pequeños. Esperemos que Dios no le pase nada, que nadie pierda su vida, porque ¿de quién va a ser la responsabilidad si esos que hacen juntaderas? Porque no son reuniones bíblicas, porque yo no creo que Dios esté ahí. Dios no está en el desorden, Dios no está en los desordenados, Dios no está en aquellos que ignoran voluntariamente su palabra. Jueces capítulo 21. Dios te bendiga en esta hora. Mi alma te alaba, Jesús.
Gloria a Dios. Jueces en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, y en estos días, dice la palabra, no había rey en Israel. No había rey, no había quien los guiara, no había quien pusiera las normas, quien hiciera respetar las leyes. No había rey en Israel. ¿Y qué pasaba? Cada uno hacía lo que bien le parecía. ¿Entiendan? Dice, en estos días no había rey en Israel. Y cada uno hacía lo que bien le parecía. Gloria a Dios. Yo creo que nuestra ciudad tiene un consejo pastoral, donde nunca nos han aceptado. Pero a mí me hubiera encantado que todas las iglesias de Moreno estuviéramos asociadas a ese consejo y de allí saliera la orden, decir, hermano, vamos a tenernos hasta que todo esto pase, porque así lo dice la ley. Y de esta manera no estaríamos faltándole a Dios. Pero ¿qué pasa? Fíjese este versículo. Dice, cada uno hace lo que le parece. Y a mí no me es ejemplo ese hermano, ese que se dice hermano que está haciendo reunión, no me es ejemplo a mí. Porque si me fuera ejemplo yo lo imitaría. Porque diría, el hermano está haciendo lo correcto. De pronto le despertó un amor tremendo por las almas. Cuando se podía orar, cuando se podía ayunar, no venían nunca a la iglesia a doblar su rodilla, a orar, a ayunar, a santificarse, a instruirse con la Biblia. Abandonaban los púlpitos, de pronto ahora abren iglesia y se quieren predicar y llaman a los hermanos porque no tienen la capacidad espiritual para ir a arrebatarle las almas al diablo. Entonces sacan las almas que están débiles de las congregaciones y hacen la juntadera. Pero lea lo que dice la palabra de Dios. Hermano, una iglesia si no tiene una regla, como dice la palabra, sintiendo lo mismo, siguiendo una misma regla, gloria a Dios, no tiene futuro. Una iglesia que no tiene orden, no tiene futuro. El diablo quiere aprovechar este desorden para desparramarlos a todos. Entonces tenemos la noticia, en la iglesia de tal se contagiaron tanto, en la iglesia de tal se contagiaron tanto. Bendito sea el nombre del Señor, que no fallezca ninguno. ¿Y qué tal si por la ansiedad del pastor se fallece un anciano o fallece un niño? Por ignorar las advertencias. Si Dios, hermano, dio leyes, si Dios nos dejó la Biblia, dio mandamientos, es para que se cumplan, no para que lo ignoremos. No es para que tome fuerza este versículo, dice, cada uno hacía lo que bien le parecía. Y eso es lo que está pasando, estamos viendo alrededor. Cada uno hace lo que se le da la gana. Y muchos hermanos toman esos malos ejemplos. Hermano, la iglesia de Cristo se rige por las reglas, no porque las puse yo, sino que las puso nuestro Señor y Salvador. El reglamento que el Señor le enseñó a los apóstoles para que nos lo enseñen a nosotros. Entonces la iglesia de Cristo se rige por reglas. Si el pueblo no se apega a la palabra de Dios, no es pueblo de Dios. ¿Usted cree que allá en el cielo los querubines, los serafines, los ángeles, los arcángeles hacen lo que quieren? No. Gloria al nombre del Señor. Hay que tener mucho cuidado, hermano. Entonces cada uno hace lo que bien le parece. Tenemos un pasaje en la Biblia, en el libro de Daniel, en el capítulo 6 de Daniel. Dios lo bendiga en esta hora. Gloria al nombre de Cristo Jesús, la gloria es para Dios. Entonces tenemos que ser con mucha cautela, buscando la guía de Dios, buscando la guía del Espíritu Santo, hablando con el Señor. No porque me presione la hermana tal o el hermano tal, no, yo tengo que buscar la guía de Dios. En la oración. Si no te ha faltado alimento, el maná ha caído en tu casa todos los martes a la mañana, a las 8 de la mañana llega el maná del cielo, que es la palabra de Dios a tu hogar, llega el maná del cielo los viernes, que es la palabra de Dios a tu casa, y llega a través de este medio los domingos a tu casa, no te falta el pan. Y la oración tampoco, porque vos estás invitada a unirte a nuestra oración de todos los días de 5 de la mañana a 7 de la mañana. Entonces no es que nos olvidamos de ti, estamos orando por ti, la iglesia ha estado activa. Hemos estado socorriendo al hospital de Moreno con insumos. Tenemos la firma del director del hospital que nos atendió, de la directora.
del hospital. Quiere venir aquí a agradecerte a ti que enviaste ese frasco de alcohol, a vos que enviaste esos barbijos, porque no le proveen ni barbijo. Y la Iglesia Evangélica Pentecostal de Jesucristo Salvador le proveyó barbijos al Hospital de Moreno, jabones, caramelos, toallitas femeninas, ropa, lavandina, alcohol. No estamos cruzados de brazos. Ni estoy desesperado por tu diezmo, porque nunca diezmaste. Así que cuidado, hermano. Yo me debo a un pueblo y lo respeto y amo a Dios. Pero ¿qué dice la Biblia en Daniel? Daniel capítulo 6, verso 4, iglesia. Dice la Biblia: entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Gloria al nombre del Señor. La Biblia nos manda a respetar al gobierno de turno. La Biblia nos manda a orar por el gobierno de turno. Nosotros como cristianos debemos honrar al intendente y orar por él, orar al gobernador de la provincia y orar por él, y orar por el presidente de la nación y orar por él. Siempre fue así. Esto está escrito como una doctrina para la iglesia de Dios. Entonces Daniel, que estaba en un pueblo pagano, dice la palabra de Dios que ninguna falta se halló en él. Entonces dijeron aquellos hombres: no tenemos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle. Ahí tenemos que movernos nosotros, no darle lugar al enemigo para que nos acuse, porque quiere llevarnos, quiere empujarnos al error, pero no vamos a ceder. Y dice la Biblia: y no la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Claro, van a buscar acusarnos por la ley de nuestro Dios. Pero ¿qué pasó? Entonces estos gobernadores, sátrapas, se juntaron delante del rey y le dijeron así: Rey Darío para siempre vive. Todos los gobernantes del reino, magistrados, sátrapas, príncipes, capitanes, han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirme, que cualquiera que en el espacio de 30 días te mande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Gloria a Dios. Con muchas trampas y ardides engañaron al rey, sedujeron al rey para que firmaran. Gloria a Dios. Y dice: para que nadie pudiera hacer invocación a ningún dios. Claro que no podemos abrir la puerta de los templos. No la podemos abrir porque hay una distinción que vamos a poner en riesgo a personas. Parate vos en la puerta y decirle: usted no puede entrar, usted sí puede entrar, esta nena no entra, este tiene 61, no puede pasar. O todos o ninguno. Entonces Daniel hizo algo maravilloso que nosotros tendríamos que imitarlo. Y dice: ahora rey, confirma el edicto, versículo 8, y fírmalo para que no pueda ser revocado, conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición. Entonces Daniel se vio impedido de invocar a su Dios en público. ¿Y qué pasó? Cuando Daniel se enteró del edicto, que había sido firmado, entró en su casa. Entra en tu casa. Cuando las autoridades del Ministerio de Relaciones y Culto de la ciudad de Moreno nos entregó el protocolo, y más bien el protocolo viene de la nación, es como que te impide hacer la reunión, las pautas son muy severas, muy difícil, que unos sí, que otros no. Entonces, ¿qué hizo Daniel? Dice: entró en su casa. Entremos en nuestras casas. Entremos en nuestras casas y oremos en nuestros hogares y demos gracias. Dice que daba gracias y oraba y daba gracias delante de Dios como lo hacía siempre. Entonces no es que no podés orar, no podés tenés que tener el cultito ahí en tu casa. Tenés que leer la Biblia ahí en tu casa. Y dice la Biblia que Dios lo escuchó a Daniel.
¿Y sabe cuántas veces lo hacía Daniel? Dice la Biblia que se arrodillaba 3 veces al día. Pregúntate, ¿cuántas veces te arrodillás vos en el mes delante de Dios? Vos que estás ansioso, ansiosa, que querés que yo haga culto. ¿Cuántas veces te estás arrodillando por día en tu casa? Dice, y daba gracias delante de Dios como lo solía hacer siempre. Gloria a Dios. Versículo 20. Se acercó el rey al foso de los leones y llamó a Daniel con voz triste y dijo: Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? ¿Y qué pasó? Dice entonces Daniel, escuche bien esta palabra, hermano, iglesia de Dios, escuche bien esta palabra. Entonces Daniel respondió al rey: oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel. ¿Cuándo Dios envía al ángel a socorrerte? Cuando estás en obediencia. No cuando estás en desobediencia, cuando estás en obediencia. Y dice la palabra del Señor: envió su ángel y el cual cerró la boca de los leones para que no me hagan daño. Porque ante él, escuche bien esto, ante él, ante Dios, fui hallado inocente. Y escuche bien lo que viene. Y aún delante de ti, oh rey, no he hecho nada malo. Entonces, ¿por qué me entregan el protocolo? ¿Por qué esas pautas? Claro que tenemos todo, tenemos alcohol en gel, tenemos los desinfectantes, tenemos para tomar la temperatura, tenemos todos los instrumentos, gracias a Dios, tenemos todo. Tenemos botellitas de estas para higienizar a todos los bancos. Amén. Pero que no podemos ignorar las normas que nos imponen. Porque estas normas no vienen del gobierno, vienen de Dios. A ver si entendemos. Escuché por ahí a algún pastor, no sé, dice que el diablo cerró la iglesia. El diablo no puede cerrar nada. El diablo no puede cerrar la iglesia. Alábelo. Dice la Biblia en Apocalipsis capítulo 3, verso 7. Gloria a Dios, bendito sea el nombre del Señor. Dice así: escribe al ángel de la iglesia de Filadelfia, esto dice el santo, el verdadero, el que tiene las llaves de David, el que abre y ninguno cierra, el que cierra y ninguno abre. Entonces nosotros, si nos consideramos hijos de Dios, debemos esperar que Dios abra otra vez las puertas de la iglesia, porque entiendo que Dios las cerró. ¿A poco que el diablo va a venir y va a cerrar? Un día se le antoja, que el Señor lo reprenda a esta hora, se le va a antojar cerrar la iglesia, la va a cerrar. Va a venir a la casa de Dios, a la casa de oración, a cerrar la iglesia el enemigo. No, esto viene de parte de Dios, a ver si lo entienden. ¿Y sabe por qué Dios se cansó de ver el pecado en la iglesia, de ver la inmundicia en la iglesia, de ver los pecadores, los viciosos en la iglesia, que no respetan a Dios, no respetan la doctrina, vienen a pisotear los atrios, como dice Isaías 1? Y Dios se cansó. Acuérdese que él de los 12 años iba al templo. Y a los 30 años, cuando recibió la autoridad de Dios, entró al templo, no entró con las manos vacías, entró con un látigo, porque habían hecho de la casa de oración cueva de ladrones. Ahora piense un poquito. Hace 2000 años que Dios está viendo la iglesia. ¿Qué ha visto en estos 2000 años que hemos hecho nosotros en los templos? Adulterio, robo, fornicación, mentira, estafa. ¿No cree que Dios se cansó? Precioso mi Dios. Respetemos a Dios, honremos a Dios. No es mi casa, es la casa de oración. Yo abro y nadie cierra, yo cierro y nadie abre. Gloria al Cristo que vive para siempre. Romanos capítulo 8, versículo 14. Dice la palabra de Dios: porque todos los que son guiados por el Espíritu Santo de Dios, estos son hijos de Dios. Entonces los hijos de Dios obedecen a su Padre, honran a su Padre, respetan a su Padre, aman a su Padre. Si yo me considero hijo de Dios, si usted se considera hijo de Dios, hija de Dios, entonces debemos dejarnos guiar por el Espíritu Santo.
Israel cuando fue llevado al desierto no se movía si la nube no se movía. Era la señal de que tenían que aprender a moverse en los tiempos del Señor. Cuando la nube se encendía y empezaba a rugir, a moverse, ellos se preparaban y se levantaban y salían. Cuando la nube se detenía, ellos se detenían. No podemos nosotros decirnos cristianos y venir a la casa de Dios a hacer lo que nosotros queremos, porque a mí me parece, porque yo siento, porque... No, ni tampoco por los comentarios que hay en internet. Usted no es un huérfano, Dios no lo dejó huérfano. Hermana, hermano, Dios le envió el Espíritu Santo de Dios para que lo guíe. Si Dios le dice abre, usted abre. Aunque pase lo que pase, si le dice que cierre, cierre. Romanos 13:1. Bendito sea el Cordero de Dios que vive para siempre. No hay que confundir al pueblo, hay que enseñarle a la iglesia. Son muchos años que llevo aquí tratando, esforzándome día a día en no salirme de la senda angosta. No voy a claudicar ahora, como dijo el apóstol Pablo. Gloria a Dios. Dice la Biblia, la palabra de Dios en el capítulo 13 de Romanos, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y la que hay por Dios han sido establecidas. Las autoridades que están sobre nosotros en la tierra ahora fueron establecidas por Dios. Dios las puso. Acuérdense lo que le dijo el Señor al gobernador: ninguna autoridad tendría sobre mí si no te fuera dado del cielo. Entonces dice la Biblia, de modo que quien se opone a la autoridad, escuche bien, quien se opone a lo establecido por Dios resiste. ¿Usted cree que el gobierno puede más que Dios? El gobierno cerró las iglesias porque Dios se lo permitió. Dios le dijo cerrar la iglesia. Si no, no podría haberla cerrado nunca. ¿Escuchó? Nunca. Esa orden vino de arriba. Se cansó el Señor. Se cansó de los boliches, de los drogadictos, de los violadores, de los homosexuales, de todas esas cosas. Se cansó. Un día envió el diluvio, otro día envió azufre hirviendo. Yo creo que este tiempo es para que reflexionemos qué hemos hecho en estos 2000 años en la iglesia. Corrijamos nuestros errores. Nos apartemos del pecado, nos santifiquemos, porque Cristo viene ya, Cristo ya viene. ¿Para qué estamos desesperados para abrir? Para venir otra vez a hacer lo que hacíamos antes. Salir de la iglesia, ir a ver a la mujer ajena, salir de la iglesia, ir a ver al hombre ajeno, salir de la iglesia, ir a fumar, salir de la iglesia, ir a beber, salir de la iglesia, ir a drogarse, salir de la iglesia, ir a... Todo lo mismo, no. Dios está sacudiendo, dijo Juan. Su aventador está en su mano, está limpiando su era. Gloria a Dios, cuando se arena el trigo, se tira para arriba y el viento lleva la hojarasca y queda el trigo nomás. Dios está haciendo eso, está zarandeando la iglesia. Porque Dios conoce a los que son suyos. Es tiempo de meditar, es tiempo de orar, es tiempo de arrepentirse, es tiempo de dejar el pecado, es tiempo de corregirse. No de abrir la iglesia. ¿Qué dice el Señor en Isaías? Lavado y limpiado. Estoy cansado de esas reuniones que venían a mi casa a pisotear mis atrios. Dice la Biblia, y los que resisten a lo que Dios estableció, versículo 2 de capítulo 13 Romano, acarrean condenación para sí mismos. ¿Usted cree que yo leo la palabra de Dios? Yo no quiero acarrear condenación. Yo quisiera preguntarle a esos que hacen culto, ¿quién les dijo que abran las reuniones? Porque a mí todavía el Señor me dijo que no. Y yo no puedo embarcarme en eso. No puedo tomar los malos ejemplos. Si alguna hermanita o algún hermanito se fue a otra congregación siguiendo a los desobedientes,
a los que se van por las ventanas, bueno, allá ellos, pero no fueron instruidos así, no fueron enseñados así. Alabado sea el nombre del Señor. No, no te vacunes porque viene el chip ahí. ¿Y usted qué cree? Que cuando la iglesia se vaya lo van a encontrar aunque se esconda donde se esconda. Y le van a meter el chip, le guste o no le guste. ¿Qué Biblia lee usted? Entonces dice, porque los magistrados, versículo 3, no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quiere pues temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Porque es servidor de Dios. ¿Escuchó? Las autoridades son servidores de Dios. Para tu bien. Bueno, yo abro la iglesia y hacemos culto, que vengan los niños, que vengan todos. Los niños pueden portar el virus, pero no le hace daño a ellos. Entonces el niño se va de acá de la iglesia y va a la casa y abraza al abuelo, lo contagia al abuelo y lo mata al abuelo. ¿Cómo la ve vos? Ah, pero Dios no va a hacer eso. Dios está con los obedientes. Dios no está con los desobedientes. Subite al auto, agarrá la ruta y cuando diga máxima 100, respetá el cartel. Ahora vos vas a 150 y producís un accidente y te ocurre algo, no te cubre nadie. Porque faltaste a la ley. Y Dios no va a estar, no te va a proteger al que desobedece. Dios está con el que obedece. Dios envió el ángel al foso de Daniel porque Daniel estaba en obediencia, respetaba a Dios y respetaba a su rey. Daniel, ante ti yo no fui hallado falto. No fui hallado falto ante Dios, ni fui hallado falto ante mi rey. Por eso Dios envió su ángel. Dice la Biblia, porque es servidor de Dios, versículo 4, para tu bien. Pero si hace lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios. ¿Hasta cuándo te lo va a repetir Dios? Vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual dice la palabra de Dios, por lo cual es necesario estarle sujeto, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. La gloria sea para Dios. ¿Va entendiendo? Gloria a Dios. Vamos a 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 11. Dios lo bendiga, hermano. Alégrese, póngase contento. Yo anhelo, no veo la hora de abrir la iglesia y que vengamos todos los hermanos y oremos y aquí alabemos al Señor. Pero, ¿a qué costo, hermano? Acá hemos tenido grandes cosas. Y ahí en Refugio usted sabe lo que pasó con ese muchacho, el primer caso de coronavirus que hubo acá. ¿Se acuerda? Que tenía el virus y fue un cumpleaños. ¿Se acuerda? Que vino y mató al abuelo. ¿Se acuerda? No, ya se olvidó. Gloria al Señor. 2 de Pedro 2, 11. Gloria a Dios. Gracias te damos, Jesús, porque tú eres bueno. Perdón, primera de Pedro, hermano. Primera de Pedro. Dios lo bendiga en esta hora. Y dice la Biblia, en 1 de Pedro, capítulo 2, verso 11. Amado, yo ruego como extranjero y peregrino que os atengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo vuestra buena manera de vivir entre los gentiles. Usted era gentil, ahora es cristiano. Para que en lo que murmuran de vosotros, como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras.
Por causa del Señor sometió a toda institución. ¿Por causa de quién? Del Señor. ¿Sometió a qué? A toda institución humana. ¿Escuchó? Es palabra de Dios. Ya sea al rey, al gobierno, como al superior. ¿Lo dice la Biblia o no lo dice? Versículo 14. No la cierre la Biblia, déjela abierta, no la cierre. No se ponga mal, alégrese. Queremos ir al cielo usted y yo. Todos queremos ir al cielo y nos tenemos que ayudar. Usted tiene que orar por mí, yo tengo que orar por usted. Y juntos entender el asunto y seguir firme en el camino del Señor. Y juntos orar por otros para que también se suben y sean salvos. No entrar en el desorden, en la desobediencia. Porque yo no quiero a Dios a mi lado. Yo no quiero que Dios se aleje de mí por soberbio, por activo. Yo me tengo que humillar a la palabra de Dios. Ser manso y humilde. Y dice la Biblia, ¿y a los qué? Y a los gobernantes. ¿Por qué los gobernantes? Como por enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien. ¿Va a entender? Porque esa es la voluntad de ¿quién? De Dios. Alábelo, dele gloria a Dios. Santo es el Señor. Porque esa es la voluntad de Dios. Que haciendo el bien hagas callar la ignorancia de los hombres insensatos. Gloria al nombre del Señor. Como libres, pero no como los que tienen libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Escuche bien el versículo que viene. Honrad a todos. Amad a los hermanos. Temed a Dios y honrad al rey, honrad al gobernante. Le espero que el Señor le dé luz, hermano, y le dé luz, hermano. Muchos están desesperados por abrir cultos, a los cuales, como dice la palabra en la carta del libro de los Hechos, Dios no le ha dado orden. Porque ellos se creen que dejando la sana doctrina y haciéndose los predicadores van a llegar a algo. No, hermano. Están confundiendo. Están llevando gente al error, a la equivocación. Amén. Gloria a Dios. Hermano, Cristo murió por mí en la cruz del Calvario. Dio su vida. Y no sé cómo agradecerle a Jesús lo que hizo por mí. Yo no voy a traicionar a Jesús. No voy a ignorar su palabra. No la voy a dejar de lado para hacer lo que yo quiero. No estoy aquí, sino como un humilde sirviente para hacer lo que dice Dios. Y cuando usted habla con Dios, Dios le responde y le dice, esta es mi palabra. Esto es lo que usted tiene que hacer. Tito capítulo 3. Dios lo bendiga, mi hermano. Yo sé que muchos no me quieren. Pero no porque soy transgresor, adúltero, estafador, sino porque le leo la Biblia. Porque me arrodillo ante Dios. Gloria a Dios. Si yo tratara de agradar a los hombres, como dice Pablo en Gálatas, no sería siervo de Dios. Muchos están desesperados por las ofrendas. A muchos se le acabó el negocio. No es amor a las almas. Es porque quieren dinero. Y quieren lavar su conciencia tratando de predicar. No, hermano. La conciencia se limpia con arrepentimiento. Dejar el pecado, dejar de pecar. Tito capítulo 3, verso 1. ¿Qué dice la palabra de Dios en el libro de Tito capítulo 3, verso 1? ¿Qué dice la palabra de Dios? Recuérdales. ¿Qué cosa? Que se sujeten ¿a quién? A los gobernantes. Si el gobernante dice no hay reuniones, no hay reuniones.
Si el gobernante te advierte el peligro que corren aquellos que hacen reuniones sociales, amén, están en peligro. Porque muchos de nosotros no le quisimos hacer caso a los ministros, a los pastores que Dios mandó. Entonces, usa a los gobernantes. Recuérdale que se sujeten a los gobernantes y a las autoridades, que obedezcan. Alabado sea Dios, y algunos no están obedeciendo. Yo soy el superapóstol, hago reuniones. Y mucha gente los aplaude y dice, mira, qué corajudo, qué valiente que es. No, hermano. Yo quisiera saber si el Espíritu de Dios está en esas reuniones. Cuando se ignora voluntariamente la palabra de Dios, cuando no se tiene en cuenta lo que Dios enseñó a través de sus apóstoles. Que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. Gloria a Dios. Que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrándose, gloria a Dios, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos. En otro tiempo éramos insensatos, rebeldes, extraviados, hacíamos lo que queríamos, esclavos de deseos, esclavos de deleite, de diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos a otros. ¿Usted cree que usted puede burlar a Dios? Bueno, yo soy la sierva, voy a servir al Señor. ¿Usted cree que está sirviendo a Dios? Si usted no está respetando la doctrina, usted no sirve a nadie. Usted puede brincar arriba un púlpito y gritar toda la noche, pero si no está haciendo la voluntad de Dios, no está haciendo nada bueno. Usted está confundiendo a la gente. Está llevando a la gente al error. Usted tiene que decirle la verdad a la gente, advertirle y enseñarle e instruirla para que sigan el camino correcto. Pero hay un pecado tremendo. No me va a dar el tiempo en esta mañana, pero voy a comenzar hoy y tal vez terminemos el domingo que viene, si Dios quiere. Y este pecado terrible, el pecado más terrible de todos los pecados, es el pecado del orgullo. La Biblia dice que Dios se aleja del altivo, del orgulloso. Y en la lista de los pecados que Dios aborrece, gloria a Dios, está incluido. Ahora sí vamos a leer un poquito la Biblia. Libro de Proverbios, capítulo 6, versículo 16. No se olvide que si no termino hoy, si Dios quiere, y Dios así lo permite y lo establece, lo continuaremos el domingo que viene. No es por mí, sino es necesario que yo tengo que advertirle a usted, hermano. Porque las hermanitas dicen, pero ¿cómo si me llamó la hermana tal que se está congregando en tal lado? ¿Está congregando qué? ¿Quién abrió esa puerta? Pregúntese usted. ¿Quién le dijo a ese varón que abra la iglesia? ¿Por qué lo está haciendo? ¿Quién lo ordenó? ¿Quién lo puso allí? Gloria al nombre del Señor. Capítulo 6 de Proverbios, versículo 16. Dice así: 6 cosas aborrece Jehová. Vamos a ver las 6 cosas que Dios aborrece. 6 cosas aborrece Jehová. Y aún 7 abomina su alma. Amén. Los ojos altivos aborrece Dios. La lengua mentirosa. Ven, hermano, congregate acá, no, acá nosotros le vamos a decir que no se vacune nadie, acá le vamos a hacer, amén, con tal de que vos, bueno, a la hora de poner dinero no tengas objeción. Cuando vos vas y todos te dicen que sí, vos te sentís bien ahí. Pero cuando vas a un lugar donde te dicen no, ahí ya no te gusta. ¿Y sabés por qué te dicen que sí? Todos te dicen que sí, porque son más buenos que Dios. Te dicen a todo que sí para que vos pongas dinero, para que vos
no retroceda cuando hay que poner dinero. Te dicen a todo que sí, te complacen en todos tus caprichitos, todas tus cosas, tus opiniones valen. No importa que estén equivocadas, sí, bueno, está bien, no importa, pero para que vos pongas dinero. Pero cuando te dicen que no, te enojás. Y decís que somos esto, que somos aquello, no. Alabado sea Dios. Y dice la Biblia, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, y los pies presurosos para correr al mal. El testigo falso que habla mentira y el que siembra discordia entre los hermanos. Eso aborrece Dios. Así que usted, no desparrame, hermano. Amén. Yo quisiera que aquellos que se fueron de la iglesia y se autoproclamaron predicadores, vengan y me prediquen. Me gustaría a mí, eso es un pensamiento bastante carnal mío, que vengan y me prediquen, a ver, que me digan. Me gustaría qué argumento tienen. Y yo les diría, ¿cómo se fueron de la iglesia? Y yo les diría a aquellos pastores que lo acogen, les diría el currículum del hermano de la hermana. Pero como no están capacitados espiritualmente para entrar al mundo y arrebatarle almas al diablo, entonces seducen a los hermanos, los atraen y van a buscar a los que ya están bautizados, los que ya estaban congregados, los que ya tenían pastores. Y así van haciendo su iglesia, no la iglesia del Cristo, su iglesia. Entonces la mayoría de los cristianos, hermanos, la mayoría, admiten que batallan contra los deseos de la carne. Todo el tiempo tenemos que estar batallando, estamos en este cuerpo con deseos mundanos, que tenemos que estar siempre alerta porque nos quiere desequilibrar. Gloria a Dios. Y los deseos de los ojos, constantemente el diablo nos está poniendo cosas que no nos convienen y que quiere que nosotros cedamos. Y ahí está la carne. Por eso dice, los que son de Cristo han crucificado la carne con su deseo. Gloria a Dios. ¿Saben lo que es el deseo? Los que son de Cristo, los cristianos, lo aborrecen y huyen de él. ¿Se acuerda de José? Cuando la esposa de Potifar lo sedujo, él salió corriendo. Cuando la tentación se acerca, usted no se tiene que quedar ahí, tiene que huir, se tiene que alejar. Usted sabe que ahí puede perder, puede sucumbir, puede caer. Entonces dice, no, mejor me voy. Amén. Huir del pecado. Así dice la Biblia, así es el consejo bíblico. Entonces los cristianos huyen de él. Por el poder del Espíritu, los creyentes reconocemos el orgullo en los demás. Nosotros siempre estamos viendo el orgullo en los demás. Amén. Eso lo miramos. Por eso Jesús dijo, cuidado cuando mire la paja en el ojo de tu hermano y no vea la viga que hay en tu ojo. Siempre nos ocurre lo mismo. Y si Dios nos advierte, porque eso pasa a nosotros. Gloria a Dios. Siempre miramos el orgullo en los demás, porque nos parecen altaneros, nos parecen egoístas, nos parecen ambiciosos y nos parecen antiguos, nos parecen soberbios. Pero muy poco de nosotros admitimos ser orgullosos, muy poquitos. Gloria al nombre del Señor. Ahí vamos a hacer una pregunta, no la haga en voz alta, hágala así en voz bajito. ¿Acepto yo que soy orgulloso? No conteste. Hágase esa pregunta, ¿acepto yo que soy orgullosa? ¿Acepto yo que soy orgulloso? Dios ve el orgullo de una manera diferente a la que la vemos nosotros. Alabado sea Dios. Es diferente a la manera nuestra. Es verdad que hay un orgullo malvado, que hay un orgullo altanero, un orgullo arrogante que podemos ver que está a nuestro alrededor en estos días. Pero existe un orgullo espiritual. Mi alma te alaba, Jesús. Y lo cometen los que han andado cerca de Dios. Y eso es tremendo, tenemos que tener cuidado ahí. Y lo vamos a tratar de ver, por eso hay que masticar bien el asunto para poder entenderlo, porque esto es lo que llevó a la perdición a mucha gente, está llevando a mucha gente a la perdición. Entonces, y se puede ver en las personas de más santidad, podemos decir, de nosotros. Cuando más espirituales somos, cuando más revelaciones tengamos,
y más cerca del Señor hayamos estado, tanto más horrendo es este pecado. Usted va a ver que grande hoy que tenemos los medios, que tenemos internet, que nos enteramos al instante de todas las noticias, estamos viendo, amén, cómo caen muchos supuestos cristianos que han brillado y bueno, han sucumbido ante el problema. Esto es tremendo, esto es muy triste, hermano. La gloria sea para el Señor. Hay que tener cuidado con él. Entonces, ¿cuándo lo cometemos a este pecado? Es un pecado que aún se comete mientras estamos de rodillas. Amén. Acuérdense de la oración del fariseo. Yo doy diezmo de todo lo que gano, ayuno 2 veces por semana. Y ahí estaba él, muchacho. Orgulloso él. Amén, refrán. No sé cómo este pobre publicano está allí tirado, por infeliz allí. Se ponía, ella se veía en el cielo el hombre ya. Y así hay muchos que piensan que ya están en el cielo. Cuidado. Si el apóstol Pablo dice, cuidado, que yo no, que habiendo sido de alto para mucha gente, no me venga a perder ahora que se me está acabando el tiempo. Tenemos que velar, mantenernos en humildad y en mansedumbre. Gloria a Dios. Entonces, para entender la diferencia del orgullo y humildad, el orgullo es independencia. El orgulloso no necesita ayuda. El orgulloso quiere hacer todas las cosas solo. No, él ya sabe todo, él es predicador, él es maestro, él es pastor, él es todo, y más que tiene alguno alrededor que le dice, no, pero vos ya está para esto, bueno, pechito de paloma, ¿viste? Se pone así. Cuidado con eso. La humildad es dependencia. El orgullo es independencia, creerte que vos podés hacerlo todo vos, que no necesitas a nadie. A veces veo acá en mi ciudad de Moreno el gran cruzado evangelista y yo digo, me pongo a pensar. Cuando estaba yo en las campañas de obrero con el hermano Anaconte, me acuerdo que él los reunía y él decía, si todos los pastores de Moreno no se ponen de acuerdo, no se puede hacer la campaña. Él necesitaba que todos los pastores enviaran su gente a la oración, el ayuno, para entrarle al hombre fuerte de la ciudad. Y vaya que las campañas que hizo acá en Moreno fueron de una tremenda bendición, tremendo milagro. Yo estuve allí y yo veía a este varón. Pero ahora resulta que ustedes cualquiera están orgullosos que hace una campaña. Él enfrenta al diablo solo, enfrenta al hombre fuerte de la ciudad solo, no necesita a nadie, él se y yo decía, a un hermano del calibre del hermano Anacondia necesitaba que toda la iglesia esté en una sola para enfrentar al hombre fuerte que tenía sometida a la ciudad de Moreno. Ahí aprendí humildad. Cuando estuve con el hermano Gigi Ávila también, un hombre humilde. Esa es la humildad que a Dios le agrada. Gloria al nombre del Señor. Entonces, el orgullo es independencia y la humildad es dependencia, depender siempre de Dios. Sin ti nada soy. Pedro aprendió humildad y dijo, Señor, ¿a dónde iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. Gloria a Dios. El orgullo es no estar dispuesto a esperar a que Dios actúe en su tiempo. No esperar. ¿Escuchó lo que estoy diciendo? El orgullo, gloria a Dios, es no estar dispuesto a esperar. Acuérdese de Saúl, que Samuel le dijo, espera hasta que yo venga y te voy a decir lo que vas a hacer. Y Saúl no quiso esperar y perdió el reino, perdió todo. ¿Se acuerdan? Porque no está dispuesto. ¿Qué decía David? Pacientemente esperé en Jehová y él se acercó hasta mí. Sea paciente, sepa esperar en Dios. No sea orgulloso ni orgullosa, espere en Dios y Él hará. El orgulloso se apresura a resolver los asuntos por él mismo. Él no necesita a Dios, ella no necesita a Dios. No, yo ya me basto solo. ¿Qué le dijo Samuel a Saúl? Locamente has hecho. Entonces,
el orgulloso se apresura a resolver los asuntos por él mismo. Fíjese que los pastores en todo este tiempo se han dedicado a juntar dinero, a hacer grandes templos, vamos a hacer la iglesia, vamos a poner acá, vamos a hacer esto, ¿y ahora qué pasó? El templo que los pastores tienen que edificar son las personas, enseñándoles la sana doctrina, enseñándoles la santísima palabra de Dios, guiándolos a hacer lo correcto, encaminarlos en la buena senda. Sí, si necesitamos más grande el templo, lo vamos a hacer. Amén. Pero nosotros, dice la Biblia, los apóstoles decían esto, nosotros nos vamos a dedicar a la oración y a la palabra de Dios. Y los demás se van a dedicar a la casa, a las mesas, a edificar el templo, etc. Pero nosotros a la oración y a la palabra. Entonces, uno de los mayores problemas de los cristianos verdaderos es el adelantarnos a Dios. No nos tenemos que adelantar. Es mejor pecar por quedado que pecar por apresurado. No nos podemos adelantar a Dios. Queremos adelantarnos a Dios. Avanzar sin una orden clara de Dios. Recuerdo cuando al hermano Anacondia lo llamaban de Rosario. Y lo llamaban y lo querían llevar y lo querían esto y le ponían lo otro. Y él decía, no, hasta que Dios no me mande a Rosario, no voy a ir a Rosario. Una de las ciudades más pecadoras de la República Argentina. Hasta que Dios no le dijo, ahora va a ir mi siervo allá, él no fue. ¿Me entienden? Entonces yo me formé en parte y tomé estos ejemplos de estos dos siervos. Tremendos siervos del Señor, de su humildad. Alabado sea el nombre de Dios. Entonces, uno de los mayores problemas de los cristianos verdaderos es adelantarse a Dios, avanzar sin no tener una orden clara de Dios. No esperar en Dios, por ejemplo. Saúl no pudo esperar el tiempo de Dios. Saúl no pudo esperar el tiempo de Dios. Lea conmigo la Biblia, hermano. Siempre tenga a mano un cuadernillo y una lapicera para anotar los versículos para que el diablo no se los robe. Primera de Samuel, capítulo 10, versículo 1. Mi alma te alaba, Jesús, gloria a tu nombre. Primera de Samuel, capítulo 10, versículo 1. Gloria al nombre de Cristo Jesús. Damos la gloria a ti, Señor. Amén. Y dice la Biblia, tomando entonces, gloria a Dios, Samuel, una redoma de aceite, la derramó sobre su cabeza y lo besó y le dijo, ¿no te ha ungido Jehová por príncipe sobre su pueblo Israel? Amén. Cuando Samuel ungió a Saúl como rey, él habló con Saúl en el terrado. Escuche esto. Cuando Samuel ungió a Saúl, antes de ungirlo, él habló con él en la terraza. Era costumbre, lindo, yo adopté esta costumbre. Ahora la dejé, de subir arriba al techo a hablar con Dios. Porque en el Antiguo Testamento yo escuché que se subían al terrado y en el Nuevo Testamento también Pedro tenía esa costumbre de subirse arriba al techo. Y estamos más cerquita de Dios. Así uno piensa, pero no es así. Entonces dice en el capítulo 9 de 1 de Samuel, versículo 25, vamos a leer. Gloria al Señor, Dios lo bendiga. Y cuando hubieron descendido del lugar alto a la ciudad, él habló con Saúl en el terrado. O sea, Samuel le habló. En esa conversación en el terrado, Samuel estaba preparando a Saúl, diciéndole que tenía un llamamiento de Dios. Mira que Dios te llamó, Dios te escogió para que vos seas rey de su pueblo. Entonces cuidado, tenemos que cuidarte, tenés que hacer lo correcto, no te apresures nunca, espera siempre el consejo de Dios. Entonces también le enseñó, le advirtió de la guerra que tendría con los filisteos para terminar con esa esclavitud. Y cuando los filisteos e Israel estaban a punto de comenzar la guerra, Samuel le ordenó, gloria a Dios, escuche bien, a Saúl que no fuera a la guerra hasta recibir instrucciones precisas de Dios. Primero le habló, después lo ungió y ahora le dice, mira, capítulo 10, verso 6. Le da consejo de parte de Dios Samuel a Saúl. Escuche bien lo que le dice. Dice, entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti. Entonces, hasta que no reciba instrucciones, cuando usted recibe las instrucciones de Dios, cuando usted espera y recibe las instrucciones de Dios, es cuando viene el Espíritu de Dios sobre usted.
Entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder y profetizarás con ello y serás mudado en otro hombre. ¿Escuchó? Primera de Samuel, capítulo 6, 10, versículo 6. Vamos al 8. Y luego bajarás, escuché bien, luego bajarás delante de mí a Gilgal, entonces descenderé yo a ti para ofrecer holocausto y sacrificar ofrendas de paz. Espera, escuche eso, espera 7 días hasta que yo venga a ti y te enseñe lo que has de hacer. Entonces, hay que esperar. Hay que esperar en Dios. Dios es el que me va a decir lo que tengo que hacer. Si va a usar al gobierno, que lo use. Dios va a usar, me va a hablar de la manera que Él quiera, pero yo tengo que esperar. ¿Va entendiendo? No tengo que ser orgulloso. Como algunos que están abriendo culto y dicen, ya no necesito a Dios, yo hago culto igual. Bueno, allá usted, varoncito, varoncita, allá usted, haga el cultito nomás. David aprendió y lo pacientemente esperé en Jehová y Él se acercó a mí. Entonces, Dios aclara, amén, da instrucciones claras y precisas. Dios da instrucciones y precisas. Samuel representaba la voz de Dios. Ni una palabra que Dios le habló le permitió que cayera a tierra. Él las tomó todas las palabras. ¿Recuerda cuando estaba en el templo con Elí? Todas las palabras que Dios le hablaba, Saúl las retenía. Le dijo, te enseñaré. Versículo 8, vamos a repetir ese versículo. Luego bajarás delante de mí a Gilgal, entonces descenderé yo a ti para ofrecer holocausto, sacrificar ofrenda. Espera 7 días para que yo venga a ti y te enseñe. Espera 7 días y yo voy a venir a ti y te voy a enseñar lo que vas a hacer. Cuando Jesús se fue al cielo dijo, yo no lo dejo huérfano. Enviaré el Espíritu Santo y el Espíritu Santo les va a enseñar a ustedes lo que tienen que hacer. Alábelo si puede. Pero hay cualquiera que hace cualquiera. No, yo me congrego al talado. No, yo tengo esto. Claro, vos para tocar la tambora en la iglesia de Jesucristo Salvador tenés que venir a los ayunos, tenés que venir a las oraciones, tenés que recibir instrucción bíblica. Pero en la iglesia de Agapito toca la tambora cuando vos quieras. Inclusive si querés ir al corso con el tambor, anda al corso con el tambor, no hay problema. Pero eso no es así, hermano. Espera 7 días y yo vendré a ti y te voy a enseñar lo que vas a hacer. Alábelo. Entonces, te voy a enseñar lo que vas a hacer. Dios, por medio de Samuel, lo dirigiría de modo sobrenatural y soberano, y Dios haría todos los planes y le mostraría la manera que tenía que enfrentar la batalla, hacer la guerra. Se le dijo a Saúl, solo ve al altar. Amén. Gloria a Dios. En el versículo 8 dice, luego bajarás delante de Gilgal, entonces descenderé yo a ti para ofrecer holocausto. Ve al altar, no toques nada, solamente ve al altar y quédate allí. Y espera la llegada del mensaje. Pero la guerra había comenzado. Cuando Jonatán atacó a los filisteos, 1 Samuel 13:4, leamos la Biblia. 1 Samuel capítulo 13, verso 3. Dice entonces, y Jonatán atacó a la guarnición de los filisteos que había en el collado, y lo oyeron los filisteos, e hizo Saúl tocar trompeta con todo el país, diciendo, oigan los hebreos. Todo Israel oyó que decía, Saúl ha atacado la guarnición de los filisteos, y también que Israel se había hecho abominable a los filisteos, y se juntó el pueblo en pos de Saúl en Gilgal. Gloria a Dios. Habían desobedecido, habían atacado a los filisteos antes de tiempo, sin esperar los 7 días, sin esperar que venga Samuel con la orden de Dios. Saúl esperaba impaciente, estaba impaciente. Y se juntó el pueblo en pos de Saúl en Gilgal, versículo 4. Y todo Israel oyó que se decía, y Saúl ha atacado la guarnición de los filisteos, y también que Israel se había hecho abominable a los filisteos, y se juntó el pueblo en pos de Saúl en Gilgal. Gloria a Dios. Israel tenía miedo. ¿Escuchó? Israel tenía miedo. Versículo 5. Entonces los filisteos se juntaron para pelear contra Jehová.
contra Israel, perdón. Entonces los filisteos se juntaron para pelear contra Israel. 30.000 carros, 6.000 hombres de a caballo, y pueblo numeroso como la arena que está a la orilla del mar. Y subieron y acamparon en Migma, al oriente de Ben-Aben. Gloria a Dios. Versículo 7. Y algunos de los hebreos pasaron el Jordán a la tierra de Gad y de Galad, pero Saúl permanecía aún en Gilgal y todo el pueblo iba tras él temblando. Iba temblando el pueblo. Bendito sea el nombre del Señor. Dios no cambió, hermano. Dios también en este tiempo es el mismo. Tenemos que saber esperar y decir que Dios nos diga lo que tenemos que hacer. Y cuando nosotros sepamos esperar y seamos pacientes y esperemos la orden de Dios, esto va a ser maravilloso. No nos va a alcanzar la casa de oración. Va a haber gente, no sé, por todas partes. Porque Dios estará con nosotros. Porque hemos sabido esperar. Porque hemos sido pacientes. Porque no nos hemos apresurado como Saúl. Porque hemos sabido esperar la orden de Dios. Acuérdese cuando en la boda de Canaán, María le dice a Jesús, y Jesús le dice a María, aún no ha llegado mi hora. Cuando llegue nuestra hora, va a ser gloriosa. Cuando llegue nuestra hora, bajo la unción y la gracia de Dios, y con la presencia de Dios, esto va a ser precioso, va a ser maravilloso. Alabe a Dios el que pueda. Se acercaba un gran ejército, hermano, 30.000 carros, 6.000 hombres de a caballo, pueblo numeroso como la arena de la playa. Los soldados de Saúl tenían miedo, estaban temblando. Bendito sea el nombre del Señor Jesús, gloria a Dios. Dice la Biblia en el versículo 6 que los hombres de Israel vieron que estaban en estrecho porque el pueblo estaba en aprieto, y se escondieron en las cuevas, y se escondieron en los pozos, y se escondieron en los peñascos y en las cisternas. Y hoy esas iglesias que se están abriendo son como las cuevas, son como las cisternas, y ahí van desesperados a meterse ahí, a esconderse, sin esperar la orden de Dios, porque Dios no abandona a su pueblo, Dios no abandona a su iglesia, Dios no la deja a merced de nadie, pero ellos están desesperados, están temblando. Bendito sea el nombre, y van a esconderse, y van a meterse a esos lugares. Que más que casa de oración son cuevas. Y la orden era esperar tranquilo, no tener miedo. Y aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante en guerra, yo estaré confiando en mi Señor. Se escondían en cuevas, se escondían en pozos, se escondían en peñascos, en roca. Samuel le había advertido, solo tenían como arma herramientas agrícolas. Gloria a Dios. Y el pueblo de Israel desertaba. Capítulo 13, versículo 8. Escuche bien esto. Y esperó 7 días conforme al plazo de Samuel. Tenemos que esperar a lo que Samuel había dicho. Pero Samuel no venía y el pueblo se desertaba. ¿Querés irte a otra iglesia? Andate. ¿Querés ir a congregar? Andate. Yo voy a esperar en Dios. Yo no voy a cometer el error de Saúl. ¿Querés ir a congregarte a la iglesia de Agapito? Andá. ¿Querés ir a la iglesia de Cuchuflito? Andá. ¿Estás desesperada por andar? La congregación que tenemos nosotros aquí está orando todos los días de 5 a 7 de la mañana y recibe el maná los martes a la mañana, los viernes a la mañana y los domingos a las 8 de la mañana. No está desnutrida, recibe alimento. ¿Querés irte a otro lado? Anda. Los soldados de Saúl se iban, dice la Biblia, desertaban, se iban. Pero entonces cuando empecemos la perlita ya no vamos a tener tamborero, porque ya se desertó, se fue. Ya no vamos a tener este hermano acá, ya vamos a tener la hermana allá. ¿Y qué pasó? Se desertó, se fue. No supo esperar en Dios. Se fue a meter en una cueva, se fue a meter en una roca por ahí, no sé dónde, para salvarse. Alaba el Señor. Gloria al Señor. Si Dios nos permite, vamos a continuar el domingo porque la hora pasó. A mí me encantaría. No hay mejor lugar que estar aquí. Pero si Dios nos permite, vamos a continuar el domingo con esta lectura. Y vamos a conocer el orgullo de aquellos que se dicen que están cerca de Dios. Y que en vez de ayudar a la iglesia la están confundiendo. Y me duele en el alma porque no aprendieron de la Escritura. No aprenden de la palabra de Dios. No respetan a Dios, no respetan a nadie. Ni siquiera se respetan a sí mismos.
La palabra de Dios dice, el primer mandamiento, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y solo a Él honrarás. Y el segundo, ama a tu prójimo como a ti mismo. Dios no nos mandó a cometer errores. Dios nos mandó, amén, a ser guiados por la palabra y su Santo Espíritu. Que Dios te bendiga, amado hermano. Séle fiel a Cristo, solamente a Cristo. No te dejes embaucar con estos mercaderes de la fe que engañan y seducen a las almas y las llevan al error. No importa, seguiremos orando por ti igual en este lugar. Oramos, Señor, sé que vienes pronto, Señor. Sé que tu venida está a las puertas y no nos podemos equivocar. Y no podemos cometer ningún tipo de error, mucho menos sabiendo que tu venida se acerca. No permita que el orgullo nos lleve a hacer cosas que no debemos hacer, sino que sepamos esperar. Y tomamos estos ejemplos de aquellas personas como Saúl que no supieron esperar, que no te respetaron, que no te honraron. Nosotros vamos a respetarte y vamos a esperar. Ojalá que pronto nos digan que podemos abrir la iglesia, donde todos los hermanos, los ancianos, los niños, los jóvenes, los grandes, los pequeños, puedan venir a tu atrio, a glorificar tu nombre y a alabarte y a llenarse de su presencia. Y no poner en riesgo a ninguno, ni a un mayor, ni a un pequeño. No deje, Señor, que el orgullo nos invade y cometamos falta. Perdónanos todos nuestros errores y nuestros pecados. Le damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Quiero enviar la bendición a todas las personas que nos están viendo y que pueden oír esta palabra de Dios. Que Dios los bendiga mucho. En el amor de Cristo, su hermano Ramón los saluda con la paz del Señor y no dude que estamos orando por usted. Que Dios los bendiga a los que conocemos y a los que no conocemos. Fírmese en la fe, porque Cristo viene pronto. Vamos, hermano, anímese de su corazón. Anímese, hermana. Que Dios los bendiga. Amén y amén. Hasta la próxima, si Dios quiere. Y el domingo, si Dios lo permite, continuaremos con esta lectura. Amén.